En cada cultura del mundo, desde las selvas más remotas hasta las ciudades modernas, existen historias que se repiten una y otra vez. Relatos sobre criaturas misteriosas que parecen desafiar toda lógica conocida. Seres que aparecen en antiguas leyendas, en testimonios reales de personas comunes, en fotografías borrosas, grabaciones inquietantes y encuentros que marcan a quienes los viven para siempre. Historias que durante siglos han alimentado la imaginación humana y también nuestros miedos más profundos. Muchas de estas criaturas han sido descartadas como simples mitos, exageraciones o producto de la sugestión. Pero hay algo inquietante. Los relatos no solo se repiten, sino que aparecen en distintas partes del mundo, en épocas diferentes, narrados por personas que nunca tuvieron contacto entre sí. Descripciones sorprendentemente similares, huellas imposibles de explicar, sonidos extraños, encuentros que dejan más preguntas que respuestas. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿y si algunas de estas criaturas no fueran solo mitos? ¿Y si detrás de estas historias se escondiera algo real? Hoy, en Asombro 360, nos adentramos en uno de los temas más fascinantes y controvertidos del misterio moderno: los críptidos. Animales que, según cientos, incluso miles de testimonios, podrían existir realmente. Seres que han sido vistos, perseguidos, fotografiados y estudiados, pero que la ciencia aún no ha logrado explicar del todo. Criaturas que viven en la frontera entre la leyenda y la realidad, y cuya existencia sigue generando debate, escepticismo y asombro. El más famoso de todos es sin duda Bigfoot, también conocido como Sasquatch, una criatura que forma parte del imaginario colectivo desde hace décadas y que se ha convertido en uno de los grandes enigmas de Norteamérica. Miles de testigos en Estados Unidos y Canadá aseguran haberlo visto. Personas comunes, excursionistas, cazadores, guardabosques, familias enteras que afirman haberse cruzado con una figura gigantesca caminando entre los árboles. Una criatura de más de 2 metros de altura, cubierta completamente de pelo oscuro, con una complexión imponente y pasos tan pesados que, según describen, hacían vibrar el suelo al avanzar. Pero lo realmente inquietante es que no se trata solo de relatos orales. A lo largo de los años se han recopilado grabaciones de sonidos extraños en bosques profundos, gritos guturales, alaridos que no coinciden con ningún animal conocido. También se han encontrado huellas gigantes, algunas de más de 40 centímetros, con una anatomía sorprendentemente detallada. Huellas que aparecen y desaparecen sin explicación, incluso en zonas de difícil acceso. Y por supuesto, está el famoso vídeo Patterson-Gimlin, grabado en 1967. Una filmación que muestra a una figura humanoide caminando entre la vegetación, girando la cabeza brevemente hacia la cámara antes de desaparecer en el bosque. Un vídeo analizado durante décadas por expertos, escépticos y creyentes por igual, y que sigue generando debate hasta el día de hoy. La ciencia oficial sostiene que no existen pruebas concluyentes de su existencia. No hay restos óseos confirmados, ni un espécimen capturado. Para muchos, Bigfoot no es más que una mezcla de errores de identificación, engaños y folclore moderno. Sin embargo, algunos expertos en fauna y antropología señalan algo interesante. Vastas regiones de Norteamérica permanecen prácticamente inexploradas. Bosques inmensos, montañas remotas y zonas donde la presencia humana es mínima. Lugares donde, en teoría, grandes homínidos desconocidos podrían haber sobrevivido sin ser catalogados. Entonces, la pregunta sigue en el aire. ¿Es Bigfoot solo un mito moderno alimentado por la cultura popular? ¿O podría tratarse de un animal aún no reconocido por la ciencia? Sea cual sea la respuesta, Bigfoot continúa siendo uno de los críptidos más reportados del planeta, un símbolo del misterio que aún parece esconderse en los rincones más salvajes de nuestro mundo. En Escocia existe un lago tan profundo y oscuro que, según los expertos, podría tragarse un edificio entero sin dejar rastro. Un lugar envuelto en niebla, silencio y misterio, donde desde hace casi un siglo se repite el mismo nombre una y otra vez: Nessie. El monstruo del lago Ness no es solo una leyenda local. Sus primeros reportes modernos se remontan a la década de 1930, cuando comenzaron a circular testimonios de personas que afirmaban haber visto una enorme silueta desplazándose bajo la superficie del agua.
Desde entonces, miles de visitantes, investigadores y curiosos han viajado hasta el lago con la esperanza de observar aquello que muchos aseguran haber visto. Algunos creen que Nessie podría ser un descendiente de un plesiosaurio, un antiguo reptil marino que, en teoría, habría sobrevivido a la extinción y permanecido oculto durante millones de años. Otros proponen explicaciones más conservadoras: una anguila gigante, un esturión de gran tamaño o incluso una combinación de animales, troncos flotantes y efectos ópticos causados por la luz y las olas. Pero hay un dato que resulta difícil de ignorar. El lago Ness reúne condiciones casi perfectas para ocultar algo de grandes dimensiones. Sus aguas son extremadamente turbias, con una visibilidad mínima incluso a pocos metros de profundidad. Alcanza aproximadamente 240 metros en su punto más profundo, y además cuenta con cavidades subterráneas y conexiones naturales que podrían permitir a una criatura desplazarse sin ser detectada durante largos periodos de tiempo. A lo largo de los años se han presentado fotografías borrosas, grabaciones de ecos de sonar que muestran objetos moviéndose bajo el agua, y testimonios de personas que describen encuentros inquietantemente similares. Sin embargo, ninguna de estas evidencias ha sido suficiente para confirmar de manera definitiva la existencia de Nessie. Y aún así, el misterio persiste. Porque hasta el día de hoy, cada año surgen nuevas imágenes, nuevos registros y nuevos testigos que aseguran haber visto algo imposible de explicar. Algo que se mueve en las profundidades del lago Ness y que mantiene viva una de las leyendas más famosas del mundo. El chupacabras es una de las criaturas más inquietantes y polémicas de América Latina. Sus primeros reportes surgieron en la década de 1990 y rápidamente se extendieron por Puerto Rico, México y el sur de Estados Unidos, provocando pánico en zonas rurales y comunidades ganaderas. A diferencia de otros críptidos, el chupacabras no se caracteriza tanto por ser visto directamente, sino por las huellas de su paso. Ganado encontrado muerto sin señales claras de lucha. Cabras, ovejas y otros animales aparecían con el cuerpo completamente drenado de sangre, con heridas limpias y precisas, casi quirúrgicas, que no encajaban con el comportamiento de ningún depredador conocido. Algunos investigadores propusieron que podría tratarse de un cánido mutado, afectado por enfermedades como la sarna, lo que explicaría su aspecto extraño y comportamiento agresivo. Otros hablaron de un híbrido desconocido, un animal aún no catalogado que habría desarrollado hábitos nocturnos y métodos de ataque inusuales. También hubo quienes sugirieron la posibilidad de un primate pequeño, extremadamente ágil y esquivo. Para otras teorías, el chupacabras no sería un animal terrestre, sino un ser de origen no humano, quizá vinculado a experimentos secretos o incluso a presencias no terrestres. Una idea que, aunque controvertida, ganó fuerza debido a la ausencia de una explicación clara y definitiva. Es cierto que muchas de las imágenes que han circulado con los años han sido desacreditadas o identificadas como montajes. Sin embargo, lo más inquietante es que los ataques reales continúan ocurriendo, con patrones similares y sin una explicación coherente que convenza a todos. El chupacabras, más allá del mito o la exageración mediática, sigue siendo uno de los casos más desconcertantes del fenómeno críptido. Un recordatorio de que aún hay sucesos que no encajan del todo en nuestro entendimiento del mundo. En la década de los años 60, un pequeño pueblo llamado Point Pleasant, en Virginia Occidental, se convirtió en el escenario de uno de los casos más perturbadores del misterio moderno. Durante meses, cientos de testigos aseguraron haber visto a una criatura imposible. Una figura humanoide de más de 2 metros de altura, con alas enormes que se extendían varios metros y ojos rojos brillantes que parecían iluminar la oscuridad. La criatura fue bautizada como Mothman. Los avistamientos no provenían de una sola persona ni de un único lugar. Policías, periodistas, familias enteras y trabajadores nocturnos describieron encuentros inquietantemente similares. Algunos afirmaban haber sido perseguidos por la criatura, mientras que otros hablaban de una presencia silenciosa observándolos desde la distancia, inmóvil, con esos ojos rojos clavados en ellos. Pero lo más perturbador no era su apariencia, sino cuándo aparecía. Con el tiempo, muchos comenzaron a notar un patrón inquietante. Mothman parecía manifestarse antes de tragedias o accidentes importantes.
El caso más conocido ocurrió poco antes del colapso del puente Silver en 1967, un desastre que causó la muerte de 46 personas. Numerosos testigos afirmaron haber visto a la criatura en las cercanías del puente en los días previos al derrumbe. ¿Casualidad? ¿Sugestión? ¿O algo más? El Mothman sigue siendo uno de los misterios más inquietantes del fenómeno críptido, una figura que parece moverse en la delgada línea entre lo biológico y lo inexplicable, y cuya presencia continúa generando escalofríos hasta hoy. Durante siglos, los marineros relataron historias aterradoras sobre una criatura que acechaba en las profundidades del océano. La llamaban el Kraken, un monstruo marino gigantesco con tentáculos colosales, capaz de envolver barcos enteros y arrastrarlos hacia el fondo del mar sin dejar rastro. Durante mucho tiempo, estos relatos fueron considerados simples exageraciones nacidas del miedo, la superstición y el desconocimiento del océano. La ciencia catalogó al Kraken como un mito más de la tradición marítima. Pero todo cambió en el año 2004. Por primera vez en la historia, se logró fotografiar un calamar gigante real en su hábitat natural. Una criatura que hasta ese momento muchos dudaban que existiera realmente. Aquel descubrimiento obligó a replantear siglos de escepticismo y demostró que en ocasiones las leyendas nacen de encuentros reales mal comprendidos. Hoy sabemos que estos animales pueden alcanzar más de 15 metros de longitud, vivir a profundidades extremas donde la presión aplastaría a la mayoría de las formas de vida conocidas y enfrentarse a presas enormes, incluidos grandes peces e incluso ballenas. Su fuerza, tamaño y comportamiento los convierten en auténticos titanes del mundo submarino. Así que quizá el Kraken nunca fue solo una historia para asustar marineros, sino una advertencia temprana de que el mar todavía guarda secretos colosales. Todos estos críptidos podrían ser simples mitos, historias exageradas, malinterpretaciones o relatos que el paso del tiempo ha ido transformando. Explicaciones cómodas que nos permiten creer que ya conocemos todo lo que habita nuestro mundo. Pero también existe otra posibilidad, que algunos de estos seres no sean leyendas, sino animales reales que aún no hemos descubierto oficialmente. Especies que han logrado sobrevivir ocultas, lejos de la mirada humana, en los rincones más extremos del planeta. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de todos estos críptidos crees que podría ser real? Déjamelo en los comentarios y dale al like si te ha gustado el contenido de este vídeo. Y recuerda, el mundo es increíble. No dejes de descubrirlo en Asombro 360.